Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Son innumerables las informaciones que han circulado dentro y fuera de Venezuela, alertando sobre un embargo inminente de la empresa Citgo, empresa de todos los venezolanos que se encuentra en Estados Unidos. El día de hoy queremos dedicar este espacio para explicar por qué no es inminente ese embargo, por qué supuestamente han dicho que el 15 de julio esta empresa venezolana se va a perder. Vamos a explicar aquí las razones y lo que podría realmente ocurrir en esa audiencia que quizás ni siquiera ocurra. Le damos la bienvenida a José Ignacio Hernández. Él es profesor de Derecho Administrativo, también es asociado del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, el CESIS, y también es especialista en Aurora, que hace justamente esta empresa investigaciones sobre deuda. Muchísimas gracias por estar aquí. Gaby, muchísimas gracias por la invitación. Quería que nos expliques esa pregunta básica. ¿El 15 de julio los venezolanos perdemos Citgo? No, el 15 de julio no hay ninguna probabilidad de que las acciones de PDB Holding, que es la empresa tenedora de acciones en Delaware de Citgo Petroleum Corporation, sean vendidas o subastadas. Con toda seguridad, el 16 de julio, Citgo seguirá siendo una filial de PDVSA. Yo creo que eso es muy importante aclararlo para tener una perspectiva mejor de qué es lo que cabe esperar en este juicio. ¿Por qué no se perdería? ¿Qué podría pasar en esa audiencia? Explícanos un poco a profundidad. Este es un caso, Gaby, bastante complicado. Empezó en el año 2017. Al día de ayer, cuando lo revisé por última vez, el expediente es público, cualquiera puede revisarlo. Tenía 1.100 actuaciones. Es decir, estamos hablando probablemente de uno de los casos legales más complejos en Estados Unidos y a nivel comparado. Y esto lo digo porque hay que ver con mucho cuidado las interpretaciones que se hacen, porque si no se tiene en cuenta aspectos técnicos, procesales, pues puede generarse confusión. Habiendo dicho eso, exactamente dónde estamos ahora. El síndico de la venta judicial, en inglés el Special Master, ya recibió ofertas para la venta de las acciones de PDB Holding. Tuvo una conferencia con la Corte de Delaware el 18 de junio. No se sabe el resultado porque todavía esto es confidencial. Y el 15 de julio se va a celebrar en principio lo que se llama o lo que se ha llamado la audiencia de la subasta. En esa audiencia, si es que se da, el Special Master, el síndico, va a explicar todo lo hecho, todas las actuaciones, qué ofertas recibió, qué oferta considera él debe ser adjudicada para la venta de las acciones de PDB Holding. Las partes de Venezuela, es decir, la República, PDVSA, PDB Holding, expondrán sus argumentos, expondrán sus objeciones, que deben tener muchas y varias. Los acreedores también van a poder hablar y yo doy por descontado que va a haber acreedores descontentos con el proceso de venta porque no van a poder cobrar. Esa va a ser una audiencia muy larga, una audiencia muy compleja, una audiencia donde van a presentarse una serie de objeciones y luego de la audiencia la Corte tiene que tomar una decisión. Lo usual es que las Cortes en Estados Unidos no decidan el día de la audiencia. Si es un asunto de trámite, sí, pero este no es un asunto de trámite. Las Cortes deciden con posterioridad a la audiencia. Por lo tanto, esta audiencia va a terminar, la audiencia se va a levantar y hasta ahí llegó. El siguiente paso es la decisión, la sentencia que tiene que dictar la Corte de Delaware, resolviendo qué hacer con la venta de las acciones de PDB Holding y, de ser el caso, adjudicar la venta al mejor postor, resolver las objeciones y eso dará lugar a una sentencia que, digamos, como muy pronto puede dictarse en un mes. Si la Corte de Delaware se apura, esto nos colocaría a mediados de agosto, pero también es posible que la Corte se tome algún tiempo más, si este es un caso en efecto complicado, y entonces ya pudiésemos estar pensando en una audiencia, en una sentencia, perdón, que se dicte en septiembre o en octubre, y después, no quiero extenderme mucho acá, pero cuando esa sentencia se dicte, esa sentencia es apelable ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito. ¿Quién puede apelar? Los acreedores
y las partes de Venezuela, y anticipo que van a haber muchas razones para apelar. Y esa sentencia va a ser apelada, la causa se suspende y la Corte de Apelaciones va a conocer el caso. ¿Cuánto puede tardar la Corte de Apelaciones en resolver? Pongamos 6 meses. Si la Corte resuelve en un tiempo breve, eso implicaría que solo pudiese haber una sentencia ya firme y ejecutoria que adjudique u ordene la venta de las acciones de PDB Holding en algún momento del 2025, como muy pronto pudiésemos fijar marzo. En lo personal creo que esta es una decisión que más bien pudiera extenderse hacia mediados del año 2025. Así que como vemos, todavía quedan por delante 6, 9 meses o más de litigios de un caso muy complicado hasta que podamos llegar a un momento en el cual ahora sí la venta o la pérdida de las acciones pudiese ser inminente. Quería hacer 2 precisiones con respecto a esta respuesta y después entonces seguir avanzando en más temas. ¿Quedaría solo una apelación pendiente o incluso pueden haber instancias por encima? Esa sería la primera precisión. Excelente pregunta. Y que me permite a mí ahondar en este caso. La sentencia de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito es revisable ante la Corte Suprema de Justicia. Yo daría por cierto que la República va a intentar acceder a la Corte Suprema de Justicia. Hay que recordar que la República, representada por la Asamblea Nacional de 2015, ha intentado en sucesivas ocasiones que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos conozca este caso. No lo ha lorado. La Corte Suprema solo toma un número muy pequeño de casos, pero cabe la posibilidad que se presente esta apelación, Brito certiorari, se llama en Estados Unidos. Eso suspende la causa hasta que la Corte Suprema decida si toma o no el caso. Si esa instancia se agota, ahí ya a Gaby le debemos agregar entre 3 y 6 meses, por supuesto. Si la Corte Suprema toma el caso, ya esto se extiende para años. Ahora, la otra precisión era esa. ¿Quién es la República Bolivariana de Venezuela ante ese juicio que se celebra en Estados Unidos? Porque ese punto también hay que explicarlo y allí también hay que ahondar entonces quiénes son los actores involucrados que no necesariamente tienen el 100% del control de las decisiones, ¿no? Sí, desde el punto de vista procesal, desde el lado de Venezuela, digamos, hay 3 partes. La República Bolivariana de Venezuela, Petróleos de Venezuela y PDB Holding. Digamos, PDB Holding es representada por sus administradores de acuerdo con la legislación de Delaware. Ahí no hay ninguna particularidad. ¿Quién los nombró a ellos, esos administradores? Ajá. La Junta ad hoc de PDVSA. La Junta ad hoc de PDVSA, que es el órgano creado por el Estatuto de Transición del año 2019, es la que representa de manera exclusiva a PDVSA en Estados Unidos, tanto como accionista de PDB Holding como en los juicios. Por lo tanto, quien representa a PDVSA es la Junta ad hoc regulada por el Estatuto de Transición dictado por la 4ª Legislatura de la Asamblea Nacional y presidida actualmente por Horacio Medina. La oposición está... Sí, prácticamente, para que digamos, pueda entender hablando, porque la oposición es un término que ya a veces yo me pierdo. O sea, es la Asamblea Nacional de 2015, la 4ª Legislatura de la Asamblea Nacional de 2015. Y la República, el gobierno, está representada por la 4ª Legislatura de la Asamblea Nacional. Recordemos aquí que entre 2019 y 2022 existió la figura del presidente encargado. Esa figura fue eliminada y ahora es la Asamblea Nacional de 2015 la que mantiene el reconocimiento del gobierno de Venezuela. Por lo tanto, digamos en resumen, es la 4ª Legislatura de la Asamblea Nacional la que tiene la absoluta representación legal. Y esto, Gaby, me permito aclararlo porque aquí siempre ha habido confusiones. Se ha hablado que ese gobierno es de mentira, que es ficticio. Yo no entro en consideraciones políticas. Lo que sí puedo asegurar es que al día de hoy, 21 de junio del año 2024, Venezuela y PDVSA no son representadas legalmente por el régimen de Nicolás Maduro, son representadas de manera exclusiva y excluyente por la 4ª Legislatura de la Asamblea Nacional, y eso no es algo de ficción, eso es algo real y tangible, reconocido además por todas las instancias del gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo, el Legislativo y por supuesto el Judicial. Entonces, solamente está en manos de la oposición las decisiones y la defensa de ese caso.
¿En dónde entra aquí el régimen de Nicolás Maduro? En efecto, la defensa de Venezuela en este caso recae de manera exclusiva y excluyente en la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional. Así va a ser al menos hasta el 5 de enero del año 2025, cuando vence el mandato de esta Asamblea Nacional. Habrá que ver qué decisión se toma. Y este cambio se dio en el año 2019, cuando Venezuela interviene por primera vez en este caso, porque durante el régimen de Nicolás Maduro no había Venezuela intervenido, no se había defendido en la causa, a pesar que es el gobierno de Venezuela, pero en el año 2019 la embajada de Venezuela en Estados Unidos, el embajador Carlos Vecchio, quien representaba judicialmente a la República en este caso, acordó y dispuso que Venezuela participara, y a partir de ese momento, octubre del 2019, me parece, el gobierno de Venezuela como entidad soberana participa activamente en este complejo caso, pero de nuevo a través de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional. Y el régimen de Nicolás Maduro, en teoría, tenía que negociar. ¿Qué debe negociar? ¿Cuál podría ser el papel que juegue en ellos? Fíjate, Gaby, una de las críticas que se le ha hecho al así llamado gobierno interino es que no negoció con los acreedores, y por eso hay una larga lista de acreedores esperando en la Corte de Delaware. Vamos a tratar de analizar esa idea de manera racional, es decir, con objetividad, ¿no? La deuda externa de Venezuela, que en su totalidad, bueno, en el 98%, hay unos bonos por ahí del año 98 rondando, pero la práctica totalidad de la deuda pública externa venezolana fue contraída durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Es muy difícil saber cuánto debe Venezuela. En el último ejercicio que yo he hecho, el cálculo me da 170.000 millones de dólares. Ese es un problema gigantesco. Nada más en Delaware hay 21.000 millones pendientes. Y eso, Gaby, es importante, porque hay quienes creen que Citgo es la crisis última. Como dirían los españoles, esa es la punta del iceberg. Citgo nada más representa el 11% de la deuda pública externa legada de Chávez y Maduro. Imagínate tú, si con el 11% tenemos este problema, ¿qué va a pasar cuando la crisis explote? Entonces, esa deuda tiene que negociarse en su totalidad. Tratar de negociar con un acreedor y no con los demás es, como yo digo, es tratar de solucionar un barco que se está hundiendo poniendo un tapón. Negociaste con el acreedor 1, pero al día siguiente tenés al 2. Negociaste con el segundo y tenés al tercero. Entonces, eso solo lo puede hacer un gobierno de Venezuela que reúna las siguientes condiciones. 1, un gobierno que tenga legitimidad democrática y reconocimiento internacional. 2, un gobierno que tenga pleno control de la hacienda pública venezolana para poder generar los ingresos que se necesitan para pagar esa deuda. Y 3, un gobierno con credibilidad. El problema, Gaby, que tenemos es que no hay un gobierno de Venezuela, hay dos en Estados Unidos. La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional y el gobierno de Nicolás Maduro. La cuarta legislatura tiene la legitimidad democrática y el reconocimiento, y quizás la credibilidad, pero no tiene dinero. La cuarta legislatura de la Asamblea Nacional no controla la hacienda pública, no controla las políticas económicas, no controla el ingreso fiscal petrolero, que por cierto ha venido aumentando gracias a la flexibilización de las sanciones. Maduro, por el otro lado, no tiene reconocimiento en Venezuela, no tiene legitimidad, no tiene credibilidad, me parece, y sí tiene, sin embargo, el control de la hacienda pública. Entonces, yo explico esto como una caja de seguridad que requiere dos llaves. Para solucionar el problema de Citgo, tú necesitas dos llaves. Una la tiene la oposición y la otra la tiene Nicolás Maduro. Con lo cual, quiero decir, la única manera de aprovechar estos meses en sentido útil para ver cómo se puede salvar Citgo, cómo se puede solucionar el problema de la deuda pública externa venezolana, cualquier solución pasa por un acuerdo, como yo he explicado en reiteradas veces, entre Nicolás Maduro y la oposición. Por cierto, como la Plataforma Unitaria y Maduro acordaron en uno de los dos acuerdos suscritos en Barbados, en los cuales específicamente ambas partes se comprometen a trabajar en conjunto para preservar Citgo, pero así como el acuerdo de condiciones electorales de Barbados ha sido sistemáticamente violado,
este acuerdo también ha sido sistemáticamente violado porque el régimen de Nicolás Maduro, lejos de colaborar, está obstruyendo a cualquier solución negociada en el caso de Citgo. Ahora, ¿crees que están obstruyendo porque a ellos les conviene que nuestra empresa, nuestra tacita de plata sea vendida en partes? Primero vamos a explicar por qué está obstruyendo. A mí me gusta hablar con evidencia. Estos son temas en los cuales las opiniones se prestan, pero como dicen los americanos, una opinión sin evidencia es una mera opinión. Nicolás Maduro aprobó a través de su órgano legislativo el año pasado una ley cuyo nombre es muy largo, pero que es algo así como que Ley de Protección de Activos, donde establece que Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, no va a reconocer ninguna negociación o acuerdo entre acreedores y la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, y que de hecho se reserva acciones legales. Entonces, si yo soy un acreedor que estoy esperando en la cola de Delaware, pongo un ejemplo, el último acreedor, Altana, que es un tenedor de bonos, y de pronto me interesa ver si la cuarta legislatura, la Asamblea Nacional, podemos llegar a un tipo de acuerdo, tengo un problema, que es que todo acuerdo que celebre con la cuarta legislatura puede dar lugar a problemas con el gobierno de Nicolás Maduro, y si eventualmente el gobierno de Nicolás Maduro en algún momento retoma el control de la representación, pues me expongo a demanda. Entonces Nicolás Maduro, lejos de allanar el camino, lo que ha creado son mayores costos para la negociación. Es por eso que yo sostengo con evidencia que el régimen de Maduro está obstruyendo cualquier negociación con Citgo. ¿Hay incentivos para hacerlo? Por supuesto. Nicolás Maduro está utilizando la crisis de Citgo como una parte de su política de persecución. Recordemos, por ejemplo, que la sentencia ilegítima por lo demás, más que sentencia, decisión política de la Sala Político-Administrativa de enero de este año, que declaró la supuesta inhabilitación de María Corina, se basa, entre otras razones, en las crisis de Citgo. Entonces, Maduro está utilizando y va a seguir utilizando esta crisis con fines políticos, por lo tanto, no tiene ningún incentivo en su agenda de persecución política para ayudar o contribuir a solucionar esta crisis, y más bien lo que le interesa es, perdóname el coloquialismo, echarle candela o leña al fuego para que esta crisis aumente, y de allí la gigantesca confusión que se está armando, con mucha gente aterrada creyendo que el 15 de julio se va a perder Citgo, cuando de nuevo, si se revisa el expediente a través de ojos expertos, con experticia, con lápiz y papel, dejando las emociones a un lado, llegaremos a la conclusión que el 15 de julio, si es que se mantiene la audiencia, porque esa fecha siempre ha sido tentativa y este es un caso hiper complicado, pero si se llegase a celebrar la audiencia, nada va a pasar el 15 de julio y Citgo va a seguir siendo filial de PDVSA el 16 de julio y lo seguirá siendo por muchos meses más. Ahora bien, no solamente se trata de que Nicolás Maduro se aprovecha políticamente de este tema, sino que ni siquiera se atreve a reconocer ni esta deuda ni muchas otras. Eso creo que también es importante, ¿no? Que ellos deben asumir lo que es la deuda pública nacional, tienen arbitrajes, tienen una cantidad de casos y ellos simplemente dicen, eso es culpa de las sanciones, por ponerlo menos, ¿no? Sí, o culpa al gobierno interino. Fíjate, Gaby, yo suelo poner este ejemplo, ¿no? Si me permite, imagínate que tu casa está en muy mal estado porque tú no la has cuidado, ¿no? Tiene gotera, tiene fuegos prendidos, además la casa la tienes hipotecada y tiene los acreedores en la puerta, y por razones que no vienen al caso, yo tengo que cuidar tu casa. Eso fue lo que hizo el gobierno interino. Eso existe una figura, incluso teoría general del derecho, que es que yo tengo que preservar un activo mientras se soluciona la situación, y yo tengo que preservar tu casa. Mira, Gaby, por más esfuerzos que haga, el techo se va a caer, alguna parte de la casa la van a embargar, es decir, la casa estaba en muy mal estado. Y entonces luego digan, no, la culpa es de José Ignacio porque él no solucionó el problema. Pero, caramba, ¿cómo se le va a pedir al gobierno interino que solucione un problema para el cual, hay que decirlo con toda franqueza, el gobierno interino no se creó para solucionar el problema de la deuda? El gobierno interino no tenía ni tiene ni la legitimidad democrática, ni la gobernanza política, ni la capacidad financiera para solucionar
el problema de la deuda. El Estatuto de la Transición lo que dice es que el objetivo era preservar los activos, en concreto Citgo, hasta que se logre solucionar el conflicto político que permita que haya un nuevo gobierno de Venezuela con legitimidad, con capacidad financiera para solucionar el problema. Ese nuevo gobierno no ha llegado, lamentablemente, por razones que no vienen al caso, pero lo cierto es que la misión se cumplió. Ahí está Citgo. Veamos cuál era la otra refinería importante que tenía PDVSA, Ninas, en Suecia. Ninas era controlada por PDVSA. Hoy día PDVSA es el socio minoritario de Ninas. ¿Qué pasó? ¿Dónde están las acciones de PDVSA? ¿Quién responde por eso? Esa fue una operación manejada por el gobierno de Nicolás Maduro que nunca rindió cuentas. Nadie sabe qué pasó con Ninas. Entonces, digamos, la evidencia es contundente. La refinería que estuvo a cargo de Nicolás Maduro, Ninas, se perdió en condiciones notablemente opacas, y la refinería que estaba en control, digamos, empleando aquí la expresión muy genéricamente, de la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional, con todos los defectos y críticas que quepa hacer, allí está. Pero hay que reconocer que este es un problema de tal entidad que no lo puede solucionar solo la Asamblea Nacional del 2015, no lo va a poder solucionar solo el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí se necesita, como ya expliqué, que haya un acuerdo político y un nuevo gobierno que pueda atender eso. Quizás, no lo sé yo, pero quizás la elección presidencial del 28 de julio permita ese objetivo, porque lo cierto es que en mi posición, en mi diagnóstico, Citgo va a seguir siendo filial de PDVSA el 10 de enero del 2025, cuando inicie un nuevo periodo presidencial, y quien esté sentado en Miraflores en ese momento todavía va a tener delante de sí meses y mecanismos legales para preservar Citgo, si esa, por supuesto, fuese la decisión y hubiese voluntad política para ello. Es decir, si gana la oposición, puede poner una nueva representación acá, cambiar el tipo de defensa que se está haciendo actualmente y ya ser un solo gobierno. Renegociar la deuda. Gaby, tú tienes que afrontar el problema de la deuda. De nuevo, Venezuela no va a poder mantener Citgo. Venezuela no va a poder seguir exportando petróleo a Estados Unidos. Es una ilusión pensar en una recuperación de la industria petrolera si no se soluciona el tema de la deuda. Y eso tiene que hacerlo un gobierno con legitimidad. Yo no voy a entrar aquí porque es una materia de preferencias políticas. Si Nicolás Maduro puede ser reelecto y tendrá legitimidad, en lo personal creo que no. Cualquier reelección de Nicolás Maduro va a ser tachada de fraudulenta. Entonces, en efecto, debería haber un triunfo de la oposición, que tendría ese triunfo que dar lugar a un gran acuerdo político, donde tendría entonces todo el país que trabajar para solucionar el tema de la deuda pública externa, al menos, que es la que está ocasionando un problema en Citgo. Si ese problema no se soluciona, en el mejor de los casos, perdóname la expresión, la pelota se tira, pero volveremos a estar en esta situación con Citgo más tarde o temprano. Ningún país que deba 170.000 millones de dólares puede mantener un activo como Citgo sin que, como dice Lee Buchheit, ese activo sea un imán de acreedores, y eso es lo que está pasando con Citgo. Si se solucionan las 20 y pico reclamaciones pendientes, créeme, es cuestión de tiempo a que aparezcan 30, 40 acreedores más, y eso va a ser sucesivo. Entonces, si no hay una renegociación de la deuda, Citgo y los activos externos de Venezuela van a seguir en riesgo. José Ignacio, tú fuiste parte de ese diseño para la protección de los activos de Venezuela en el extranjero cuando eras procurador. ¿Cuál es el estado actual de otras reclamaciones? Y en el caso de Citgo, no sé si se me pierde un punto, ¿había una protección extra que daba el gobierno de Estados Unidos y esa ya no existe? Esa es una buena pregunta. Se ha hablado mucho de que hay que extender la protección de Citgo de las sanciones. Es un tema hiper complicado, que trataré de responderlo de manera breve y lo más sencilla posible. PDVSA es una empresa sancionada por el gobierno de Estados Unidos, y esa sanción se extiende a sus filiales, entiéndase Citgo. Un efecto positivo que tienen las sanciones, que no se puede ocultar, es que los activos sancionados quedan bloqueados en Estados Unidos y no pueden disponerse sin autorización de la OFAC. Por lo tanto, y tu pregunta es muy buena, luego de todo este juicio que hemos hablado de la Corte Suprema y tal, ya cuando hay una sentencia firme, ejecutoria y definitiva, va a tener que pedirse una autorización a la OFAC. Las acciones de PDV Holding no
pueden embargarse, no pueden venderse sin una licencia de la OFAC. Es decir, Citgo ya está protegida. Lo que pasó, y esto es muy importante, es que en el 2019 y el 2020, el gobierno de Estados Unidos, gracias a la estrategia de defensa diseñada por la Cuarta Legislatura de la Asamblea Nacional y por el gobierno interino entonces presidido por el diputado Guaidó, decía, el gobierno de Estados Unidos decidió fortalecer esa protección. ¿Cómo lo hizo? En diciembre del año 2019, OFAC dictó unos lineamientos donde decían la Corte de Delaware no puede avanzar en ninguna medida de embargo sin una licencia. Y no solo eso, no vamos a dar la licencia, porque el gobierno de Estados Unidos apoya las estrategias y defensas del gobierno interino para proteger Citgo. Eso fue establecido en unos lineamientos de OFAC de 2019 y quedó definida, materializada esa política en una opinión muy importante que presentó el gobierno de Estados Unidos ante la Corte de Delaware, suscrita por el Departamento de Justicia, por el Departamento de Estado y por la OFAC. Incluso, Gaby, la OFAC negó una o dos veces todas las licencias que se dieron para el caso de Citgo, y es por eso, a decir verdad, que entre fines del 2019 y abril del 2023, el caso no avanzó, no pasó nada. En realidad hubo cosas ahí, pero nada. ¿Qué pasó? Estados Unidos cambió su política. Y en abril del 2023 le dijo a la Corte de Delaware, ya la protección de Citgo no es un objetivo. Le doy una licencia, imagínate tú, a la Corte de Delaware para que avance el proceso de subasta y la OFAC va a colaborar con el proceso de subasta, aun cuando se mantiene como única y última protección la autorización. Entonces, para entender por qué este caso se ha acelerado tanto en los últimos 12 meses, hay una causa que es muy importante, que es que el gobierno de Estados Unidos cambió la política definida en 2019 para reducir el grado de protección sobre Citgo. No lo eliminó, Citgo sigue estando protegida, pero es una protección precaria y esa es la razón por la cual el juicio se aceleró tanto y de un solo embargo que había, a decir verdad, en el año 2023, pues ahora tenemos una situación que francamente creo ya se le salió de las manos a la Corte de Delaware. Entonces ahora cabe la pregunta siguiente, si cambia el gobierno en noviembre de este año, el gobierno estadounidense, ¿podría reaplicarse ese tipo de protección o pasar algo más? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, ¿no? Asumiendo Sí, claro, que gane el presidente Trump, uno pudiese asumir que el presidente Trump va a volver a su política del año 2019, ¿no? Pero por otro lado, lo cierto es que el presidente Trump había modificado sustancialmente esa política, no en cuanto a Citgo, pero sí en muchos otros aspectos en el 2020. Entonces yo no pudiera dar por sentado que un nuevo gobierno, en caso que haya un cambio presidencial en Estados Unidos, eso cambie. Ahora, lo que sí es importante, y esto es un éxito notable de la política conducida especialmente entre 2019 y 2020, es que a decir verdad el problema de Citgo no es de Trump y Biden. En el Congreso de Estados Unidos suelen decir como broma que el único punto en el cual demócratas y republicanos se ponen de acuerdo es Venezuela. Entonces, claro, eso es importante tomarlo en cuenta porque en realidad lo que haría falta es una protección bipartidista que encuentre su punto de origen en el Congreso y que no dependa de las variables políticas. Pero bueno, lo cierto es que Estados Unidos tiene hoy día tantos problemas en la agenda internacional frente a sí que es difícil pensar si Venezuela va a poder escalar. En todo caso, y termino mi respuesta aquí, de nuevo recalco el hecho, lo que pase el 28 de julio puede sellar el destino de Citgo. Si Maduro es reelecto en condiciones fraudulentas, eso creo que va a generar incentivos para acelerar el embargo, porque Citgo estará atada a un problema político que no se solucionó. Pero si gana la oposición y eso da pie a una transición democrática ordenada, ahí habrá todo el incentivo bipartidista en Estados Unidos para acompañar ese proceso y por lo tanto quizás retomar la protección del 2019, mientras el nuevo gobierno define un plan de renegociación de la deuda pública externa. Finalmente, ¿cómo se salva Citgo y si todavía es posible salvarla?
Con Citgo está pasando algo paradójico. Se está haciendo la autopsia de un paciente que está muy grave. Yo no voy a negar que Citgo está muy grave, pero no se ha muerto. Entonces, yo creo que si usted es médico y hay un paciente que está muy grave, antes que perder tiempo en discutir por qué el paciente se murió, ve a ver cómo lo salva. Así sea que la probabilidad es 1%. ¿Cómo puede salvarse Citgo? Hay varios escenarios. Uno, las defensas naturales del caso. Como ya expliqué, esto puede complicarse. No es que Citgo se salva, pero este caso puede extenderse por años, como tú bien lo apuntabas. Si la Corte Suprema interviene, señores, esto va para largo. Entonces, bueno, no se salvó, pero el riesgo sí que se tiró para 3, 4 o más años, ¿no? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el gobierno de Estados Unidos decida cambiar su política y detenga el proceso de embargo al considerar que Citgo es estratégico para la transición. Y la tercera posibilidad, que si me preguntas a mí, es una condición necesaria para las otras dos, es que haya un acuerdo político nacional y los venezolanos, más allá de su tendencia política, dejen de estar señalándose culpables e inventando teorías de por qué Citgo se murió y se pongan a trabajar para ver cómo se implementa, cómo se propone un plan creíble de renegociación de la deuda, que, insisto, es la única forma en la cual Citgo pudiese salvarse. Son las declaraciones de José Ignacio Hernández. Él es profesor de Derecho Administrativo, también forma parte del CESIS, que es el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales que se encuentra en Washington, D.C., y ha trabajado como consultor de diferentes empresas que precisamente conocen muy bien el tema de la deuda. Él actualmente está en la ciudad de Boston. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.